Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En el sermón anterior consideramos algunos aspectos de esta resolución, pero no pudimos concluir por causa del tiempo. Vimos en primer lugar la naturaleza de esta resolución. No fue una de esas decisiones que tomamos generalmente cuando se acerca el año nuevo y que ya nos recordamos cuando llegue el mes de febrero. No, fue una determinación firme y muy específica. No me voy a contaminar con esa comida ni con esa bebida, no importa el precio que tenga que pagar por ello. Vimos en segundo lugar la razón de esta resolución. ¿Por qué rehusó Daniel participar de la comida y la bebida del rey? En algunas otras cosas, él no tuvo problema en adaptarse, pero en este asunto de la comida fue intransigente. ¿Por qué? El domingo pasado vimos que este asunto de la comida tocaba algunos aspectos contrarios a la ley de Dios. Aparte de que es muy probable que Daniel haya percibido detrás del anzuelo la carnada. Esa comida implicaba cierto estilo de vida contrario a la piedad del pueblo de Dios. Y todo eso llevó a Daniel a asumir la posición que tomó. Y finalmente comenzamos a considerar la vez anterior la fuente de esta resolución. ¿Cómo es posible que un joven de 14 o 15 años de edad haya tenido el discernimiento y el coraje que se necesita para tomar una decisión como esta? ¿De dónde surgió esta resolución de Daniel? Bueno, dijimos el domingo pasado en primer lugar de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Daniel era un pecador redimido y santificado por gracia. Él tomó la decisión que tomó e hizo lo que hizo por la obra de la gracia de Dios en su vida. Como decíamos la vez pasada, lo que está detrás de la historia de Daniel no es primariamente la fidelidad de un hombre o de un grupo de hombres, sino la fidelidad de Dios, que en medio de la apostasía de Israel y en medio de la corrupción de Babilonia, preservó a estos 4 jóvenes adolescentes y los capacitó para actuar con esa determinación. Y debemos insistir, amados hermanos, en que esa gracia divina que estuvo disponible para ellos, está disponible para nosotros también. No importa cuán terrible es el pecado que mora en nuestro interior y cuán fuerte es la presión que recibimos del mundo. Mis queridos hermanos, nuestro Dios sigue siendo todopoderoso y su gracia sigue siendo suficiente. Pero hay 2 aspectos más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de esta resolución. 2 elementos que se conjugaron en la vida de Daniel y sus amigos cuando ellos tuvieron que enfrentar esta prueba en Babilonia. La gracia de Dios actuó en ellos, pero concomitantemente con esto, en ese momento crucial de sus vidas, entró también en acción, en segundo lugar, una conciencia bien informada. ¿De dónde surgió esta resolución? Bueno, sí, de la gracia de Dios, pero también de una conciencia bien informada. Antes de nosotros movernos hacia lo correcto, tenemos que conocer qué es lo correcto. Es en base a esa información que la conciencia actúa. Ahora, ¿qué es la conciencia? Este es un término que no está muy de moda hoy día. El hombre moderno parece ver la conciencia como un problema, como un defecto moral que no nos permite gozar de la vida sin preocupaciones. Muchos psiquiatras y psicólogos hoy día, cuando tienen que lidiar, por ejemplo, con un caso de homosexualidad, tratan de ayudar a esta persona a que se sienta bien consigo misma, a que se acepte a sí misma, a que no se sienta culpable. La homosexualidad ha dejado de ser un problema ya. ¿Saben cuál es el problema hoy día? El sentido de culpa. Ese es el problema.
Pero ese sentido de culpabilidad que siente el homosexual inicialmente no es otra cosa que la voz de su conciencia que pasa juicio sobre su inclinación antinatural y le dicta su veredicto: culpable. Eso no está bien, estás pecando contra Dios. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la habilidad innata que Dios ha puesto en el hombre para juzgar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. En otras palabras, es la facultad de discernimiento ético en el hombre. La conciencia pasa juicio antes y después de todas nuestras acciones. Juzga de antemano lo que pensamos hacer y nos dice si está bien o si está mal. Si conforme a su juicio lo que vamos a hacer es algo bueno, la conciencia nos alienta. Si conforme a la conciencia lo que vamos a hacer es malo, nos pone un freno moral. Por eso, mi amigo, es que tú te sientes mal cuando vas a hacer algo que tú sabes que está mal. Después de cometida la acción, la conciencia se convierte en una corte. Y esa corte emite un veredicto: inocente, culpable. Lo que hiciste está bien, lo que hiciste está mal. Esa es la función de la conciencia: pasar juicio sobre nuestras acciones, aprobando o condenando. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, es decir, aquellos paganos que no conocen a Dios, que no tienen ley, no conocen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está diciendo aquí, todos los hombres tienen una conciencia. Algunas personas maltratan su conciencia, pero todos nosotros nacimos con una conciencia. Aún esos paganos que no conocen a Dios, que no conocen la ley de Dios, ellos también tienen una conciencia. Y dice Pablo que ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por supuesto, un pagano que no conoce la ley de Dios, su conciencia no podrá pasar juicio correcto en muchas cosas. Pero pasa juicio. Ahora bien, para realizar su función adecuadamente, la conciencia necesita estar bien informada. Alguien ha dicho, una buena conciencia es aquella que está equipada con un criterio sano y bíblico de lo que es correcto y lo incorrecto. Sin ese criterio, ella no puede realizar su trabajo en una forma adecuada. ¿Y de dónde debe extraer la conciencia la información que necesita para formar sus criterios de juicio? Obviamente de la palabra de Dios. Dios es la norma final de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que está bien? Lo que Dios dice en su palabra que está bien. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que es contrario a lo que Dios dice. No son mis gustos y preferencias los que establecen la distinción entre lo bueno y lo malo. No. Tampoco son los gustos y preferencias de la mayoría. Ese es el problema que tenemos hoy, que el hombre moderno se ha quedado sin una base objetiva de juicio porque ha echado a un lado a Dios y su palabra. Cuando Daniel y sus amigos tomaron la determinación de no comer la comida del rey, no lo hicieron porque a ellos les parecía que eso no estaba bien, sino porque ellos sabían con toda certeza que estaba mal. La palabra de Dios les había provisto esta información. La Biblia define el pecado en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 como infracción de la ley. No hay ley, no hay pecado. Para yo saber lo que es el pecado, tengo que conocer la ley. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que el conocimiento del pecado nos viene por la ley. ¿Cómo puedo yo saber lo que está bien y lo que está mal? Por la información que Dios me provee en su revelación. Sin esa información,
estamos a expensas de nuestra opinión o la opinión de la mayoría. Y hermanos, esa opinión no siempre es correcta. En la Edad Media, la mayoría de las personas creían que la tierra era plana. Ahora, aunque la mayoría de las personas en la Edad Media creían que la tierra era plana, en la Edad Media la tierra era redonda, igualita que ahora. En la Edad Media las personas tenían la perspectiva de Ptolomeo, un pensador griego que pensaba que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra. Ese es el sistema ptolomaico del universo. Hasta que llegó Copérnico y dijo que no, que realmente todos los planetas giraban alrededor del Sol. La mayoría estaba en contra de Copérnico. De hecho, Galileo Galilei fue llevado a juicio por decir que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. La mayoría estaba equivocado. Y ciertamente hoy día, tristemente, hay muchas personas que sacan su criterio de juicio de lo que piensa la mayoría. Pero la mayoría, mi amigo, no siempre tiene la razón. En la época de Daniel, la mayoría pensó que se podía comer de la comida del rey. Solo 4 pensaron que no, y esos 4 tenían razón. Esos 4 tenían razón. Por eso, hermanos, es que es tan importante que adquiramos un amplio conocimiento de la palabra de Dios y que traspasemos ese conocimiento a nuestros hijos. A los 14 o 15 años de edad, Daniel tenía suficiente conocimiento de la Escritura como para discernir lo bueno de lo malo en una situación bastante compleja. Él sabía a qué podía decir que sí y a qué tenía que decir que no. Tenía una conciencia bien informada. Podía establecer con sabiduría y prudencia cuáles eran sus límites. Hasta aquí yo llego sin problema, dijo Daniel. Ahora, de aquí para allá hay que matarme para yo pasar esa línea. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿tienen nuestros hijos esa clase de discernimiento? ¿Les estamos transmitiendo el conocimiento que necesitan para desarrollar una conciencia bien educada? ¿Estamos desarrollando nosotros mismos esta clase de conciencia? Yo me temo que algunos cristianos solo pueden discernir lo malo cuando éste se presenta con toda su crudeza. Y continuamente les oímos decir, pero yo no le veo nada malo. Son el tipo de creyentes que de haber estado en Babilonia no hubiesen participado en las fiestas orgiásticas que seguramente se celebraban en el palacio de Nabucodonosor, pero si hubiesen comido la comida del rey sin problema. Y seguramente hubiesen criticado a Daniel y a sus amigos como demasiado quisquillosos. Hermanos, debemos educar nuestra conciencia con la palabra de Dios y debemos traspasar esta información a nuestros hijos. Tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando se presenta en una forma sutil. El otro día, hace unas semanas atrás, meses atrás, un hermano de aquí de la iglesia, y yo le pedí permiso para poder usar este ejemplo, me decía que él hablaba con su hija para instruirla acerca del tipo de canciones que hay en el mundo que suenan muy bonitas y cómo nosotros debemos cuidarnos de esas cosas aunque suenen muy bonitas. Y él le decía, imagínate que de repente comenzara una canción con una música muy atractiva que dijera, me gusta matar, me gusta mentir. Suena tan lindo, y si lo dicen en inglés ni cuenta me doy. Pero lo que está diciendo la canción es una barbaridad. Ahora, hermanos, ¿saben una cosa? Hay canciones que no son tan bárbaras y hacen daño al corazón de nuestros hijos si nosotros no les damos una perspectiva correcta. Estás de repente en un lugar público, en un mall, y de repente comienza a sonar en los altavoces una canción que dice, yo nací para amarte, más allá de la razón.
¿Tiene algo de malo la canción? Sí. Una filosofía completamente equivocada. ¿Cómo que yo nací para amarte más allá de la razón? O sea, yo debo meterme con una persona simplemente porque mi corazón late, porque mi corazón se derrite, aunque en mi mente yo sé que es un sinvergüenza, es un bárbaro. O sea, más allá de la razón, no es que yo no tengo nada que hacer porque yo nací para amarte. Pero yo no veo nada de malo esa canción. Y por eso yo dejo que mi hija de 12 años la oiga y la oiga y la oiga y la oiga. Entonces después, cuando la hija se mete con un individuo con el que no se debe meter, entonces está la mamá vuelta loca y sin idea, pero es que tú la criaste para eso. Tú dejaste que ella adquiriera esa forma de pensar. Tú se lo permitiste. Aparte de que poner a una niña de 12 o 13 años a oír y oír y oír y oír canciones románticas, lo que hace es empujarla a un romanticismo temprano que no le va a hacer ningún bien. Pero hay padres que son tan simples que no pueden ver eso. Simples. Y esa simpleza va a destruir el alma y el corazón de sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando no se presenta en una forma tan abierta, aun cuando no se presenta en una forma tan franca. Daniel y sus amigos pudieron discernir claramente dónde estaba el problema, porque ellos tenían una conciencia bien informada. Y cuando se enfrentaron con esta prueba en Babilonia, ellos sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. Pero hay un elemento más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de donde surgió esta resolución piadosa y que está estrechamente relacionado con el punto anterior. Estos jóvenes no solamente tenían una conciencia bien informada, también tenían una fe inquebrantable en Dios y en su palabra que les proveyó del coraje que necesitaron para mantener una buena conciencia. Para mantener una buena conciencia. Muchas personas tienen una conciencia bien informada. Ellos saben lo que deben hacer, pero a la hora de actuar hacen lo que quieren, no lo que deben. Tienen una conciencia bien informada, pero a la hora de actuar no actúan conforme a la voz de su conciencia. Hace unos años atrás, en el año 1984, un avión, creo que era de Avianca, se estrelló en la cordillera andina. Cuando rescataron la caja negra, descubrieron que el avión iba volando muy bajo. Parece que el piloto no podía visualizar que había una montaña cerca y los indicadores comenzaron a decirle, pull up, sube, sube. ¿Saben lo que hizo el piloto? Lo último que se oyó en la caja negra es la voz del piloto diciendo, shut up, gringo, cállate, gringo, y apagó el aparato y se estrelló. Hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo con su conciencia. La conciencia comienza a decirle, cuidado, sube, sube. Y al igual que este piloto le decimos, cállate, gringo. Y terminamos estrellados en una cordillera. El asunto no es simplemente tener una conciencia bien informada. Es tener la fe que provee el coraje de hacer lo que es correcto. Eso es por fe. Estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que ellos vivían delante de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos de que Dios se encargaría de las consecuencias que vendrían sobre ellos si hacían lo correcto. Pero sobre todas las cosas, estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que Dios es más sabio que nosotros y que por lo tanto, si hacemos la cosa como Él dice, nos irá mejor, aunque a primera instancia parece más desventajoso. Hermanos, la fe es imprescindible para la obediencia. La fe. Cada vez que nosotros desobedecemos un mandato de Dios, lo hacemos porque le creemos al mundo y no a Dios. Daniel y sus amigos tomaron la determinación de obedecer porque ellos creían en Dios, no en el mundo. Lo que subyace detrás de esta determinación a la obediencia fue la fe de ellos. La fe de ellos. Noten en el capítulo 1 cómo Daniel le dice
al jefe que estaba sobre él, mira, haz la prueba con nosotros, danos a comer legumbre por 10 días. Y a los 10 días, chequeé a ver. Y por supuesto a los 10 días ellos estaban más robustos y más sanos que todos los demás muchachos. Daniel estaba plenamente convencido de que si ellos hacían la voluntad de Dios, Dios se encargaría del problema. Y Dios se encargó del problema. Eso es fe. Ellos obedecieron porque creyeron. Y lo mismo pasó más adelante en el capítulo 3. Cuando los amigos de Daniel iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo, Nabucodonosor había erigido una estatua inmensa y emitió un edicto que decía: cualquier persona que no se postre ante esa imagen será echado en un horno de fuego. Los amigos de Daniel dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Nabucodonosor llama a estos jóvenes y le dice: pero ¿es verdad que ustedes no se van a postrar ante esa imagen? Ellos respondieron, versículo 16 del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían delante de sí a un rey muy poderoso y bien enfurecido, pero con los ojos de la fe. Ellos podían ver al Dios omnipotente que creó y sostiene todas las cosas, y delante del cual Nabucodonosor era menos que nada. Hermanos, nosotros los que tenemos hermanos mayores, cuando se armaba un pleito en el barrio y alguien le quería dar a uno, ¿qué hacía uno? Buscar a su hermano mayor, porque era más grande que uno. Y uno veía al hermano mayor y decía: no hay problema, yo tengo un hermano que me defiende. Hermanos, ¿saben cómo nosotros podemos vencer al diablo? Cuando detrás de los reyes, príncipes y personas de este mundo vemos al Dios Todopoderoso, por medio de la fe. Sin esa clase de visión es imposible tener esa clase de coraje. El coraje emana de la fe. De Moisés dice la Escritura que no tuvo temor de la ira del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice el apóstol: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Lo que está en juego en cada acto de obediencia es nuestra fe. ¿A quién vamos a creer realmente? ¿Creemos que nos irá mejor en todo sentido haciendo las cosas a la manera de Dios? Entonces vamos a obedecer a Dios. Y dejaremos en sus manos los resultados de nuestra obediencia. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Y por eso tomaron la determinación que tomaron. El mundo nos ofrece un camino que parece más fácil, más deleitoso y más placentero, pero es un engaño. Hermanos, amigos que están aquí, la Biblia dice que el pecado es un engaño. El pecado es como algunos políticos en campaña. Prometen y prometen y prometen y prometen cosas que ellos saben de antemano que no lo pueden dar. A menos que sea Mandrake, el mago. No lo pueden dar. Cuando el pecado es como político en campaña. Promete mucho. Promete lo que no puede dar. La fe es el escudo con el cual podemos defendernos de las promesas mentirosas del pecado. La fe. Podríamos decir muchas otras cosas de la fuente de donde surgió esta resolución, pero no podemos, por causa del tiempo, ampliar más este punto. Hay un asunto más que queremos considerar en cuanto a la resolución de Daniel. Ya hemos visto la naturaleza de esta resolución, hemos visto su razón, su fuente. Veamos ahora en cuarto lugar la manera como Daniel llevó a cabo su resolución. La manera como Daniel llevó a cabo su resolución. Y hermanos, si nos sorprendemos de la resolución que este joven adolescente tomó en aquella ocasión,
no menos debemos sorprendernos de la manera como él se comportó a la hora de llevar a cabo su resolución. Y como voy a mencionar 5 cosas para recordar sus memorias, para darles un recurso mnemotécnico, acuérdense de las 5C. 5C. ¿Cómo actuó Daniel? Ya sabemos lo que él resolvió hacer, pero ¿cómo actuó? Bueno, en primer lugar lo hizo con coraje. Con coraje. Aquí está la primera C. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta palabra que Reina Valera traduce como contaminación está asociada en el Antiguo Testamento con todo aquello que es abominación al Señor. Cuando Daniel fue a plantearle su postura al jefe de los eunucos, no encubrió la verdadera naturaleza del problema que él tenía con esta comida. Tú sabes que, mira, es que yo no digiero bien la carne. Entonces yo quisiera saber si es posible que me permitan a mí solo comer granos y verduras. No, no. Daniel fue completamente transparente. Daniel se identificó desde el principio como alguien que estaba asociado con el Dios de Israel. Soy judío, soy creyente, no me puedo contaminar con esa comida. Me contamina. Hermanos, una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Nosotros hemos oído muchas veces el refrán que dice, lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Este joven adolescente no tuvo reparo en identificarse tan pronto como llegó a Babilonia. Yo soy judío. Yo creo en Dios y vivo conforme a su ley. Hermano, nosotros debemos identificarnos como cristianos y mientras más rápido mejor. Jóvenes, y hablo aquí a todos aquellos que profesan fe en Cristo. Algunos de ustedes entraron recientemente a la universidad, otros están a punto de entrar. Si quieren evitar muchos problemas, identifíquense como cristianos y cuanto antes mejor. Un autor cristiano dice, si desde el principio en nuestros lugares de trabajo, entre los amigos, en la familia y en la sociedad en general, en medio de la cual nos movemos, si desde el instante mismo de nuestra conversión a Cristo no declaramos nuestra fe, corremos el peligro de que luego se nos haga más difícil el testimonio y no encontremos nunca la oportunidad para ello, imaginando dificultades e impedimentos que imposibilitan la proyección clara y poderosa de nuestra fe. Por el contrario, dice este autor, si manifestamos nuestra vivencia espiritual desde el primer instante, con toda naturalidad y sin rubor, nuestro testimonio tiene ya ganado mucho camino. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Te avergüenzas de estar asociado con Jesucristo? ¿Y qué persona hay en el mundo que sea más importante que nuestro Dios? Yo sé que hay mucha gente en el mundo que menosprecia la fe cristiana. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que se avergüenza del cristianismo, pero hermanos, ¿qué tiene nuestro Señor Jesucristo de lo cual tengamos nosotros que avergonzarnos? ¿Qué tiene Él? Daniel y sus amigos no se avergonzaron de Dios. Y desde el principio manifestaron una posición clara. No nos podemos contaminar. Lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación. Y nosotros estamos de parte de Él. Desde el principio. Desde el principio. Actuaron con coraje, con valentía, como hombres. Como hombres. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. En segundo lugar, y aquí tenemos la otra cara de la moneda,
Daniel llevó a cabo su resolución no solo con coraje, sino también, y aquí está la otra C, cortésmente. Cortésmente. Con firmeza y valentía, pero también con respeto y buena educación. Cada cultura tiene un estándar de lo que es apropiado y lo que no lo es. Un conjunto de normas que podemos llamar buenas maneras. Ser cortés es actuar en conformidad con esas normas. Muchas de esas reglas de cortesía están enraizadas en un principio bíblico general de consideración a los demás. ¿Por qué no debemos comer con la boca abierta? ¿Por qué? ¿Hay algún texto bíblico que diga, no comerás con la boca abierta? No lo hay. Pero es desagradable para los demás que están comiendo con nosotros en la mesa ver cómo trituramos los alimentos con los dientes. Eso es desagradable. Esa norma de cortesía está enraizada en un principio bíblico de consideración. O pasarle por encima la mano a todo el mundo en la mesa para coger el pollo que está en la punta. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese principio general de cortesía no dice que debemos pedir las cosas por favor, que debemos dar las gracias, y así con un sinnúmero de cosas que componen las maneras, las buenas maneras de la sociedad en que vivimos. Bueno, Daniel tuvo el coraje de establecer claramente su posición, pero no lo hizo en una forma ruda y respetuosa. Óyeme bien, Melzar, haz lo que te dé la gana, pero no me voy a comer esa comida. No. Estos jóvenes sabían comportarse con buena educación. ¿Qué hizo Daniel cuando se enfrentó con esta prueba en Babilonia? Dos cosas que muestran estas buenas maneras. En primer lugar, hizo uso de la línea de autoridad establecida. Versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué hizo? Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ya Daniel había propuesto en su corazón que no se iba a contaminar, pero en vez de actuar en buen dominicano, atento a él, atento a mí, no. En vez de irse por ahí a criticar y a chismear de sus autoridades, en vez de armar un lío con los jóvenes israelitas que estaban allí, ponerse con una pancarta, ¿qué hizo Daniel? Fue y pidió permiso al que estaba en autoridad sobre él. Eso es lo que él debía hacer. Daniel no se quedó callado en la mesa con los brazos cruzados. ¿Y qué te pasa? Mirando para el techo, dice. Daniel no hizo eso. Daniel no se pavoneó, ni hizo alarde de su fidelidad. No. Cortés y educadamente pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y cuando éste no se atrevió a darle su aprobación, porque decía Daniel, es que tú estás poniendo en juego mi cabeza. Cuando el rey te vea más flaco que los demás, me va a llamar a capítulo. Y cuando él sepa que yo transgredí una orden suya, me va a cortar la cabeza. En ese tiempo los reyes no jugaban con sus órdenes. ¿Qué hizo Daniel? Fue al otro que estaba en autoridad. Noten el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, te lo ruego. Daniel respetó la autoridad que esos hombres tenían sobre ellos por la providencia de Dios. Él estaba determinado a no ceder ante algo que a él le parecía y que él sabía que era pecaminoso, pero él sabía también que eso no lo excusaba de su deber de respetar las autoridades superiores. Jovencitos, jóvenes que están aquí, puede ser que en el colegio se dé una orden que para ti sea irracional. Yo no entiendo por qué razón hay que quedarse arriba en los pasillos en el tiempo de recreo y que no puedo quedarme en el curso. Yo no entiendo eso. Bueno, está bien, no lo entiendes, pero haz lo que se te pide, y si tienes alguna queja en una forma respetuosa, ve donde la autoridad que puso esa regla y pregúntale.
Lo que tú no tienes derecho es irte por ahí a crear una rebelión entre los estudiantes de la escuela. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó la autoridad de sus hombres. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y en primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice el apóstol, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a todo superior. Es superior a ti en la línea de autoridad, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno civil, en la iglesia. Esa autoridad debe ser respetada. Hay personas que se sienten con una libertad de criticar a medio mundo. Aún en la iglesia a veces pasa eso. No están de acuerdo con algo que los pastores hicieron y ahí no hay problema en hablarle a medio mundo de lo que no están de acuerdo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó las líneas de autoridad. Hermanos, la autoridad debe ser respetada. La autoridad debe ser honrada. Honrada. Puede ser que los que están en autoridad en alguna de estas esferas no sean cristianos. Y más aún, puede ser que sean personas terribles. Pero si nosotros somos cristianos, debemos adornar nuestra fe respetando a tales personas. Y no solo respetando a los que están en autoridad. Este principio se debe extender aún a las personas mayores. Nosotros estamos viviendo en una época donde los jovencitos no respetan a los adultos. Y hay adultos que promueven ese tipo de cosas porque los psicólogos dicen que eso hace bien. ¿Qué dice la Biblia? En Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a los mayores, a los adultos en general. No es correcto que un jovencito le pase a uno por al lado sin saludar siquiera. Esa forma ruda de comportarse no es conforme a la piedad, no lo es. Pero Daniel no solo respetó la línea de autoridad que Dios había puesto por encima de él, sino que en todo momento se comportó con gentileza y consideración. Gentileza y consideración. El versículo 8 dice, le pidió permiso al jefe de los eunucos. Y en el versículo 12 dice, te ruego, te ruego. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el amor no hace nada indebido. Y la palabra que se usa aquí en el original es muy interesante. Es una forma verbal compuesta en griego a esquema. Está compuesta de la palabra esquema, de donde proviene nuestra palabra en español, esquema, y de el prefijo a, que al igual que en español significa algo negativo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona tiene una enfermedad asintomática, ¿qué significa eso? Que el individuo tiene la enfermedad pero no los síntomas. Es asintomática. Bueno, dice Pablo aquí que el amor no es indiferente a ni actúa en contra de cierto esquema de conducta, cierta estructura de comportamiento que es social y moralmente aceptable. El amor no es rudo, el amor no es descortés. Esta palabra posee una amplia gama de significado. Señala todo aquello que es impropio, indecoroso, que no encaja, indecente, indelicado, de mal gusto, vergonzoso, bajo, reprochable, de mala reputación, que no es digno, que no es noble, monstruoso, crudo, vulgar, desagradable, rudo, ofensivo, que está fuera de lugar. Todo eso significa ese esquema. Y lo que Pablo dice es que el amor y la fe que el Evangelio promueven
ejerce tal influencia en el corazón del creyente que no lo moverá nunca a actuar en una forma impropia o indecorosa. Nunca lo moverá a pasar por alto o desafiar abiertamente las reglas del decoro social y la decencia. En el caso de Daniel, Daniel estaba determinado a no dejarse contaminar. Pero no por eso irrespetó la autoridad ni echó a un lado las reglas de cortesía y las buenas maneras. Por favor, no me obligues a contaminarme. Por favor. Gentilmente, educadamente. Queridos hermanos, es imposible para un creyente evitar las ofensas que causa el Evangelio en los que no creen. La Biblia dice claramente que el Evangelio causará ofensa en el mundo. El mensaje del Evangelio en sí mismo es ofensivo al hombre natural. A Cristo lo mataron porque el mensaje del Evangelio es ofensivo. A los apóstoles los persiguieron y todos murieron como mártires porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio le dice al hombre que es pecador y el hombre no quiere oír eso. Pero debemos reconocer con tristeza que no siempre es por el mensaje que los incrédulos se ofenden, sino por la forma ruda y descortés en que nos comportamos al transmitir ese mensaje y en nuestras vidas en sentido general. Nosotros debemos ser corteses. En un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común. Pero estamos viviendo épocas donde nadie toma en serio, o mucha gente no toma en serio las reglas de cortesía. Usted tiene una fila, lo aprietan, y sobre todo en un país como el nuestro. Usted está llegando a un parqueo y viene alguien y se mete. La gente no da los buenos días, tropieza con usted y no le dice, excúseme por favor. Una señora puede ir cargando paquetes y un jovencito le pasa por al lado y ni fue conmigo eso. No hay señora, ¿la puedo ayudar? Pero en un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común, nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Hermanos, el cristianismo dignifica al hombre y nos lleva a actuar con dignidad. Daniel y sus amigos en Babilonia dieron ese ejemplo. Ser fieles y firmes a nuestros principios cristianos no significa ser rudos y desconsiderados. Algunas situaciones extraordinarias pueden requerir de nosotros una firmeza extraordinaria, como cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo con un azote de cuerdas. Pero el Señor no vivía con el azote en la mano. Él estaba defendiendo en ese momento el honor de Dios, pero Cristo era gentil, tan gentil que dice la Biblia que los niños no tenían problemas en acercarse a Él. Se sentían a gusto con el Señor Jesucristo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si hay algo por lo que nosotros debemos ser reconocidos es por ser gentiles. Es impropio de un cristiano ser rudo y desconsiderado. En tercer lugar, Daniel no solo fue valiente y cortés, sino también, tercera C, constructivo. Constructivo. Rehusó comer de la comida del rey, pero al mismo tiempo dio una alternativa. Él fue sensible a la preocupación de sus superiores. Dice en el versículo 10 que el jefe de los eunucos le dice, Daniel, yo temo a mi señor el rey, que señaló vuestra ración, y cuando vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, mi amigo, ese no es mi problema. Yo no vine a discutir contigo lo que vas a hacer tú con respecto a ese asunto. Yo simplemente te estoy diciendo que que está aquí, Daniel, no se va a contaminar. No. Daniel no actuó así. Daniel no actuó así. Él reconoció que el temor que ese hombre tenía no era infundado. Nabucodonosor podía cortarle la cabeza. Era una situación bien delicada para ese pobre hombre, que no era más que un subalterno.
Yo recuerdo cuando ahora fuimos a Cuba y llevamos una impresora para los hermanos allá y la persona que estaba allí me dijo, bueno, esa impresora, ¿usted la piensa dejar aquí? ¿Qué le digo? Le dije, bueno, para serte honesto, sí. Sí, realmente. Bueno, pues tiene que pagar impuestos. Óyeme, ¿y no habrá alguna manera en que, mira, esto es para unas personas? No. Hay que pagar $200 de impuestos. ¿Qué le voy a decir? Mira, yo simplemente te pregunto si tú puedes hacer algo por mí, pero yo entiendo que tú estás obedeciendo órdenes. Él es un subalterno, él está haciendo simplemente lo que le mandaron a hacer. ¿Voy yo ahora a acabar con el pobre hombre que está haciendo su deber? Mira, haz algo por mí si puedes. No pudo. Pero yo no puedo acabarlo porque está haciendo su deber, porque está cumpliendo con lo que le mandaron a hacer. Daniel entendió que la preocupación de ese hombre era real. ¿Qué hizo? Le dio una alternativa. Mira, vamos a hacer una prueba. Dame 10 días de la comida que yo te pido. Y mira a ver qué pasó. En estos días escuchaba una prédica del pastor Stu Johnston y él decía algo muy cierto. Nosotros los cristianos no podemos ser reconocidos únicamente por las cosas que no hacemos. Hay cristianos que se reconocen por todo lo que no hacen. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? Los cristianos no pueden ser reconocidos únicamente por lo que no hacen. Hay muchas cosas que nosotros los cristianos no hacemos porque violan nuestras conciencias. Es verdad. Pero no podemos ser reconocidos únicamente por la lista de cosas que no hacemos. Los creyentes debemos ser constructivos. Si bien es cierto que no podemos enredarnos en todas las cosas que el mundo hace, hay muchas otras cosas que sí podemos hacer, y algunas de ellas podemos presentarlas como alternativas de aquellas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, los cristianos no deben guardar el día del Señor. Los cristianos deben guardar el día del Señor. Eso es un deber. A menos que sea un asunto de necesidad, no estamos supuestos a trabajar ese día. Pero nosotros podemos trabajar el sábado. O podemos trabajar horas extras para cubrir el horario que se me pide. No debemos mentir para ganar el favor de un cliente. Pero nosotros podemos ir una milla más para ganar como quiera su favor y tal vez resolver la dificultad que ha ocurrido con este cliente. No podemos mentir en la oficina, como decía el pastor Eduardo. Pero cuando el jefe nos dice, dile que yo no estoy aquí, que salí de diligencia. Tú puedes decirle, mire, yo no puedo decir eso, pero si usted quiere, yo puedo decirle a él que en este momento usted no está en la disposición de tomar el teléfono, que lo va a llamar más tarde. Búsquele una alternativa. Yo no puedo hacer esto, pero hay aquí algo que yo sí puedo hacer. Ser constructivo. En cuarto lugar, Daniel fue constante. La cuarta C. Lo hizo con coraje, cortésmente, fue constructivo, fue constante, persistente. Cuando el jefe de los eunucos no pudo resolver el problema, ¿qué hizo Daniel? Bueno, ni modo. ¿A comerme la comida del rey? No. Él no se rindió. Buscó a la otra persona que estaba en autoridad. Él no se rindió. Llevó el caso a otra instancia. Él había tomado la determinación de no ceder en este asunto y mantuvo esa resolución hasta el fin de sus días. Fue constante, fue persistente. Así que Daniel llevó a cabo su resolución cortésmente, fue constructivo, fue constante. También podemos decir en quinto y último lugar, y aquí está nuestra quinta C, fue contagioso. Contagioso. Todos los niños saben aquí lo que es el contagio. Un amiguito tiene gripe, le tosió encima y lo contagió. Le pegó la enfermedad. Bueno, en el versículo 8, nosotros vemos que se habla de Daniel como tomando la resolución. Pero ya en el versículo 12 se habla de Daniel y sus amigos en la misma posición. ¿Qué pasó allí? Bueno, es muy probable que Daniel haya ejercido una influencia santificadora en la vida de estos jóvenes.
Daniel los contagió. Viendo su ejemplo y su determinación, ellos decidieron alinearse con el Dios de Israel. Hermanos, no menospreciemos el efecto que podemos causar en otros que están a nuestro alrededor y que observan nuestra conducta, tal vez sin saberlo, sin darnos cuenta. En un momento dado podemos ser usados como instrumentos para fortalecer a alguien que está dubitativo, o para dar dirección a alguien que está confundido. Daniel en su fidelidad fue un ejemplo para este pequeño grupo de jóvenes en Babilonia. Ahora, obviamente, estos 3 jóvenes fueron lo suficientemente sensatos como para estar cerca de Daniel y recibir el ejemplo, y no con todos los demás que los hubieran podido influenciar para mal. Nuestros amigos ejercen una influencia sobre nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Salomón está hablando aquí a su hijo y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Salomón sabía que esos amigos de su hijo podían influenciarle para mal. Proverbios capítulo 4, versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y noten que allí Salomón no lo está dando como una mera posibilidad. Te juntas con necios, serás quebrantado, seguro. Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver versículo 20 del capítulo 23. Versículo 20 del capítulo 23. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Capítulo 24, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, y oigan bien, jóvenes, ni desees estar con ellos. A veces los malos fascinan, los rebeldes, los insensatos, los necios, ejercen una fascinación. Y dice aquí Salomón a su hijo, no desees estar con ellos, no los envidies, que son vidas miserables y desgraciadas. Y si no se ve ahora, créeme, tarde o temprano, la desgracia y la miseria del necio se verá. Y los amigos van a ser arrastrados con él. Algunos jóvenes cometen el error de pensar que son lo suficientemente maduros y definidos como para no dejar que esas cosas los afecten. Y lo que es aún peor, hay padres que piensan como ellos. Hay padres que piensan así, que las amistades de sus hijos no le van a hacer nada. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aún las que ya tienen, aquellas que con tanto trabajo tú has tratado de inculcar en la vida de ese muchacho, las malas compañías lo corromperán. Y Pablo dice, no erréis, no se engañen, no sean de lo que piensan. No, eso a mí no me afecta. No te afecta. Hermanos, existe en todos nosotros un principio de asociación que difícilmente podemos evitar. Ese principio es, terminamos conformándonos en cierto grado a todas aquellas personas con las que nos asociamos íntimamente. Por eso es que con el paso de los años, los buenos matrimonios se parecen. Con el paso de los años, un hombre y una mujer que se llevan bien comienzan a parecerse. Y a veces el hombre está callado y le dice a la esposa, ¿tú sabes qué? Ya yo sé lo que tú vas a decir. ¿Y qué? ¿Un curso de telepatía? No, es que se parecen. Es que se parecen. Hay una influencia. Inevitablemente hay una influencia. Es posible, jovencito, que al principio te sientas incómodo con ciertos pecados que tus amigos cometen, sobre todo si tus padres te han instruido y te han dicho que eso está mal.
Pero si tú continúas con estas compañías, ¿sabes lo que ocurrirá? Que gradualmente tolerarás esos vicios. Y luego comenzarás a excusar a tus amigos. Y luego terminarás haciendo lo que ellos hacen. Por eso es que dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Fíjense, primero comienza por el camino caminando y termina sentado en la silla con los escarnecedores. Hay un proceso gradual, pero qué bueno que así como existen necios y escarnecedores en el mundo que ejercen una mala influencia en los demás, así también están los Danieles y las Danielas, que tienen suficientes pantalones como para hacer la diferencia. Porque miren, hay que tener coraje para hacer una diferencia. Yo repito, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Yo sé que hay muchas personas, hay jóvenes que no se convierten al Señor porque son unos cobardes. Y yo estoy completamente seguro de eso. No tienen el coraje suficiente para enfrentar a un mundo pecador. Cristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos. ¿Violentos en qué sentido? Que tienen suficiente coraje como para enfrentar a un mundo pecador. Daniel tenía ese coraje. Y qué bueno que en el mundo hay Danieles y Danielas. Le decía un hermano el domingo pasado, pastor, por favor, no solamente menciona a los Danieles, también menciona a las Danielas. Y es verdad, así como necesitamos hombres de coraje, necesitamos mujeres de coraje. Jóvenes que cuando termina el culto y se van allá afuera, y hay otros jóvenes que comienzan a hablar muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó aquí, y comienzan a hablar de las cosas que hicieron el fin de semana, tienen suficiente coraje como para decir, pero espérate, ¿qué te pareció el culto? En vez de dejarse arrastrar, no, pero espérate, estamos aquí en el día del Señor, ¿qué te pareció lo que se acaba de predicar? ¿Qué piensas tú de eso? Hay que tener coraje para eso. Coraje. Pero gloria a Dios que hay jóvenes aquí, no serán muchos, porque los Danieles no abundan tristemente, pero hay que tienen coraje. Danieles y Danielas. Manos, el tiempo se ha ido. Solamente puedo decir que el Señor nos dé la gracia que nosotros necesitamos, primero para vivir con una buena conciencia delante de Dios, para no ser como el piloto, cuando esa conciencia comienza a decir, pull up, no decirle, cállate gringo, que Dios nos dé la gracia de poder vivir con una buena conciencia, saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Pero que Dios nos dé la gracia también de hacerlo de una manera correcta. Coraje, las 5C, cortésmente, constructivamente, hasta a mí se me fue, constante y contagiosamente. Vamos a orar. A lo largo de nuestra historia como iglesia, nosotros hemos tenido varias ordenaciones pastorales y diaconales. Pero si yo no recuerdo mal, esta es la segunda vez que vamos a tener los dos oficios representados en la ordenación al mismo tiempo. De manera que el reto que yo tengo por delante en esta tarde es poder dirigirme a Raúl y a Gustavo por un lado y a Sigfrido por el otro lado, con el mismo pasaje, en un mensaje relativamente breve. Y como el tiempo apremia, yo les ruego por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos. Vamos a estar considerando un pasaje sumamente sencillo, pero extremadamente relevante, no solo para estos hermanos que hoy asumen oficialmente sus ministerios respectivos, sino también para toda nuestra iglesia. Me refiero al llamamiento y elección de los 12 apóstoles en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, no es un error ortográfico, se llama el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mis hermanos, no deja de ser algo verdaderamente sorprendente, aunque nosotros estemos acostumbrados a esto, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dejado en manos de hombres limitados, en manos de hombres falibles, el avance de su obra en el mundo. Si lo pensamos bien, Dios pudo haber usado ángeles para comunicar las verdades del Evangelio. O Dios tenía el poder necesario para hacer que cayeran Biblias del cielo y haber movido a los hombres a leerlas. O Dios hubiera podido hacer un milagro para que las piedras proclamaran su nombre, como dijo Cristo a los fariseos en una ocasión, o simplemente haber hecho oír su propia voz sobre todos los rincones del planeta, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Dios pudo haber hecho su obra de esa manera. Pero en cambio Él escogió a 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que no tenían, la mayoría de ellos, mucha formación académica. 12 hombres sin ningún tipo de brillo conforme al criterio del mundo. Y todo eso, mis amados hermanos, para dejar establecido desde el principio que el éxito de su obra no iba a depender de personalidades atractivas y carismáticas, tampoco dependería de talentos humanos extraordinarios. El avance de su obra dependería enteramente de su poder y de su gracia. El Señor no tenía un plan B por si fracasaban los apóstoles. Él no tenía un plan B. Su estrategia consistía, y debemos decir que su estrategia aún consiste en hacer uso de hombres débiles como tú y como yo, para la expansión de su reino. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, el Señor ha decidido depositar el tesoro del evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Y yo sé que esto es algo de lo que nuestros hermanos aquí están plenamente conscientes. Es por la gracia de Dios que fuimos salvados, es por esa misma gracia que podemos hacer la obra del ministerio conforme a su santa y perfecta voluntad. Pero ahora que ustedes van a ser ordenados y van a continuar sirviendo a la iglesia conforme a los talentos y dones que el Señor les ha dado, yo quisiera compartir con ustedes esta noche 3 enseñanzas clave que nosotros podemos extraer de este pasaje del Evangelio de Marcos y que podemos sintetizar en 3 palabras: llamamiento, asociación y ministerio. He ahí las 3 palabras claves que yo quiero dejar en vuestras mentes en esta tarde: llamamiento, asociación y ministerio. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el grupo apostólico no fue conformado por un grupo de voluntarios. ¿Se dieron cuenta de eso? Los apóstoles no conformaban un grupo voluntario. Este grupo estaba conformado por personas a quienes Cristo buscó, a quienes Cristo llamó soberanamente. Dice en el versículo 13 que habiendo subido al monte, separado de la multitud que le seguía, Él llamó a los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. Y la palabra llamar que se usa allí es muy enfática. Se trata de un llamado imperativo, un llamado soberano. Cristo determinó soberanamente quiénes habrían de asociarse íntimamente con Él para conformar el grupo embrionario del nuevo pueblo de Dios. Por eso fueron 12 apóstoles, como los 12 patriarcas de las tribus de Israel.
Y tan importante era esta decisión para Cristo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas que Él había pasado la noche entera orando al Padre. La noche entera, seguramente pidiendo dirección, confirmación antes de tomar una decisión tan crucial para el establecimiento de la iglesia y para la expansión de la iglesia en el mundo. Ahora hay un detalle aquí que no debemos pasar por alto. Y es que en la época del Señor no eran los maestros los que escogían a los discípulos. En la época del Señor era al revés. Aquellos que deseaban ser instruidos se acercaban a un rabino, se acercaban a un maestro y le decían que querían estudiar con él, como hace cualquier joven en el día de hoy. Cuando él quiere estudiar una carrera, él decide cuál es la universidad en la que él va a estudiar. Él decide quiénes son los maestros que van a estar encima de él. Pero Jesús era un tipo de maestro diferente. Nadie podía entrar en relación con él a menos que él tomara la iniciativa. Estos hombres vinieron a él, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, pero solo después de que fueron escogidos por Jesús. Así que fue la elección de Jesús lo que los dispuso para que ellos lo eligieran a él. De hecho, más adelante, casi cerca ya de la crucifixión, hablando el Señor con los discípulos, les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y esto no solo se aplica a los apóstoles, esto se aplica, mis amados hermanos, a todos los pastores, a todos los maestros que Cristo ha seleccionado para ministrar en su iglesia a través de las edades. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 11: y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cristo mismo fue que los llamó. Y cuando Pablo reunió a los pastores en Éfeso, los pastores de Éfeso en Troas, les dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para pastorear la iglesia del Señor. De manera, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, de manera que no es la iglesia la que tiene potestad para llamar hombres al ministerio. Esa es una prerrogativa exclusiva de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Nuestra responsabilidad como iglesia, y ya vivimos un proceso recientemente, nuestra responsabilidad es reconocer a aquellos hombres a quienes Cristo ha llamado y calificado, y luego colocarlos oficialmente en sus ministerios respectivos, como estamos haciendo en la noche de hoy. Así que debemos hacer uso del procedimiento establecido por Él, pero con miras a discernir su voluntad. Es Cristo el que llama, y su criterio de selección definitivamente es muy variado en ciertos aspectos. Cuando nosotros examinamos con cuidado estos 12 nombres que aparecen en la lista del grupo apostólico, una de las cosas que llama la atención es la gran diversidad, la gran diferencia que había entre ellos. Algunos eran impetuosos como Pedro, otros tenían un bajo perfil como Andrés. Había entre ellos hombres maduros y experimentados, pero también tenemos a Juan, que apenas rondaba los 20 años de edad cuando el Señor lo escogió para ser apóstol. ¿Escucharon eso, hermanos? Apenas 20 años de edad. Y ya Juan era un apóstol del Señor. Mientras Simón el Celote había pertenecido al ala revolucionaria de la sociedad judía de aquellos días, Mateo había sido un agente del imperialismo. Un hombre que cobraba impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al romano opresor. ¿Qué nos enseña eso, queridos hermanos? Que aparte del perfil que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, el Señor tiene una amplia gama de servidores en las iglesias, con diferentes trasfondos y con diferentes personalidades. Como bien ha dicho alguien, Él aceptó a los extrovertidos y a los introvertidos. Él llamó a los que eran políticamente conservadores y a los que eran políticamente liberales. Porque no era la similitud en personalidades, no era la similitud en persuasiones políticas el factor que los unía. El factor que los unía era la persona de Jesús.
la persona de Jesús. Todos ellos, con la excepción de Judas Iscariote, consideraron este llamado como un privilegio tan grande que estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por la expansión de la iglesia y del evangelio de Cristo. El único del grupo que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Pero todos los demás tuvieron que pagar con sus vidas el precio de su llamamiento. Y yo sé que alguien debe estar pensando, pastor, esa no es una nota muy alentadora en una noche como esta. Pero es una nota realista. Mis hermanos, nosotros no sabemos lo que el Señor tiene determinado para cada uno de ustedes en vuestros ministerios respectivos, pero puedo asegurarles de antemano que van a experimentar problemas, que van a experimentar desilusiones en el desempeño de vuestra labor. Es posible que lleguen días en los que van a querer tirar la toalla y no seguir batallando, no solo con los pecados de otros, sino también con vuestros propios pecados al tener que lidiar con las dificultades propias del ministerio. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es la convicción de que fue Cristo mismo el que los llamó, lo que les permitirá mantenerse en su puesto de combate sin importar el precio que tengan que pagar por ello. Si hay alguien en las Escrituras que tiene un impresionante currículum de sufrimiento, aparte del Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Un impresionante currículum de sufrimiento. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 11 y Pablo comienza a narrar todas las peripecias que tuvo que pasar durante sus viajes misioneros, hay una palabra que se repite una y otra vez: peligro. Peligro, peligro de río, peligros de ladrones, peligro de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Si hay algo claro en este pasaje es que el ministerio es peligroso. Si algo yo puedo sacar, ¿verdad?, de este pasaje, es que el ministerio es peligroso. Aunque no todos van a sufrir en el mismo grado ni del mismo modo, no podemos olvidar que somos siervos de Jesucristo. Y a Jesucristo se le describe en la Biblia como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tenía experiencia en quebranto. Y el siervo no puede ser mayor que su Señor. Dice en Juan capítulo 15, versículo 20. Así que, mis hermanos, si en algún momento les dan deseos de renunciar y salir corriendo, busca 2 Corintios 11, léelo con detenimiento y pídele al Señor que te dé la misma convicción que le dio al apóstol Pablo y que le permitió perseverar haciendo la obra del ministerio en medio de grandes tribulaciones. ¿Saben cuál fue el secreto de Pablo? Escuchen la introducción de su carta a los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que no fue por la voluntad de una iglesia ni de una junta misionera que Pablo fue designado para llevar el evangelio al mundo gentil. Fue Cristo mismo el que lo llamó para llevar a cabo esa labor. Es por eso que él dice en Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, este llamado no es negociable. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, sin importar el costo, porque Él tiene derecho a hacer su voluntad sobre nuestra voluntad. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Él tiene derecho a hacer su voluntad en nuestra voluntad, porque para eso Él es el Señor. Y aclaro que eso no se aplica únicamente a Raúl, Gustavo y Cifrido. Esto se aplica a toda la iglesia. Esto se aplica a todo verdadero creyente, a todos los que Él llama a salvación. Mis hermanos, si somos realmente seguidores de Cristo, su voluntad debe estar por encima de nuestra voluntad. Y todos recibimos el llamado de seguirlo a Él, ¿verdad? Sígueme, sin importar a dónde nos guíe ese camino en lo personal. Es seguir a Cristo, a donde yo no sé, a donde Él quiera.
Pero no solo vemos en nuestro texto de Marcos capítulo 3 que el Señor llamó a los que Él quiso, sino que la prioridad de este llamado era que estuvieran con Él. Aquí está mi segunda palabra clave. La primera fue llamamiento, la segunda es asociación. Noten una vez más el texto. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él. La palabra establecer al principio del versículo 14 implica una designación oficial de parte del Señor. Así que en Marcos capítulo 3 estos hombres estaban siendo ordenados para constituir un grupo especial entre los seguidores de Cristo. Ahora, hermanos, ¿notaron el orden en que se mencionan sus asignaciones? En el versículo 14, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál era la prioridad? Estar con Cristo. La proclamación del Evangelio debía estar supeditada a esa prioridad. El Señor quería que estos hombres estuvieran con Él para que absorbieran un carácter, para que absorbieran una visión ministerial. Esa es la esencia de lo que la Biblia llama discipulado. En Lucas capítulo 6, versículo 40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado o completamente entrenado, es la idea, será como su maestro. Como bien señala Steven Lawson, la meta no era simplemente impartirles información. Lo que Cristo quería hacer era producir en ellos una profunda transformación conforme a su propio carácter. En otras palabras, Cristo quería que estos hombres, escuchen bien hermanos, y Sigfrido, tú que vas a ser pastor oficialmente de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, a partir de ahora, lo que Cristo quería era que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, anduviesen como Él, enseñaran como Él, oraran como Él y predicaran como Él. Sencillo, ¿verdad? Eso era lo que Cristo quería. Para que luego esos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo, creyeran como Cristo y todo lo demás. Segunda Timoteo capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Una cadena que va de uno en uno. Ese fue el plan maestro del Señor para llevar a cabo su obra en el mundo. En ese sentido, mis hermanos, el llamado del Señor para cada uno de ustedes es exactamente el mismo. Lo primero es estar con Él. No lo olviden, hermanos. Lo primero es estar con Él. Lo segundo es servirle en el ministerio que Él les ha confiado. De hecho, pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y pastores hermanos que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche tan especial, esto va para ustedes también, esto va para todos nosotros. Nuestra prioridad es estar con Jesús. Lo segundo es servirle a Él en el ministerio que Él decida. Queridos hermanos, el día en que comiencen a estar tan involucrados en un montón de actividades eclesiásticas al punto de descuidar vuestra relación con el Señor, en ese mismo día comenzará a decaer vuestra vida de piedad y consecuentemente vuestro ministerio, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos. Y yo estoy seguro que los pastores que nos acompañan esta noche, así como los líderes que por años han estado sirviendo en esta iglesia, pueden darles testimonio de cuán alertas tenemos que estar para que eso no ocurra en nuestras vidas. Cuidado, mis amados hermanos, con la tiranía de lo urgente. Pastores y líderes, cuidado con la tiranía de lo urgente. Son tantas las presiones ministeriales que recibimos de todas partes que muchas veces se nos hará difícil decir que no, cuando lo cierto es, y esto lo digo con letra capital si pudiera plantarlo en una pantalla, cuando lo cierto es que ninguno de nosotros puede hacer todas las cosas que la gente quiere que nosotros hagamos. Por eso Spurgeon sabiamente decía: aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. No podemos hacer todo lo que la gente quiere que nosotros hagamos. De hecho, en Marcos capítulo 1,
el Señor Jesucristo está sanando enfermos. Hay un montón de personas en la puerta de la casa, y dice en el versículo 32, cuando llegó a la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sin embargo, en el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis hermanos, no hay que ser un experto en griego para darse cuenta de algo. Si el Señor se levantó en esa mañana es porque se había acostado. Eso quiere decir que llegó un momento en que toda esa gente estaba agolpada a la puerta y el Señor, la misericordia encarnada, le dijo a estas personas: se acabó, yo tengo que descansar. Y la razón primordial era porque él tenía que levantarse bien temprano para tener una relación personal, seguir cultivando su relación personal con el Padre. Pero eso no termina allí. Dice la Biblia que cuando Simón encuentra al Señor, hallándole, le dice: Señor, todos te buscan. O sea, toda esa gente que se quedó del día anterior, que no pudo ser sanado, tal vez allí habían padres con niños en los brazos buscando al Señor para recibir un milagro. Y Pedro le dice: Señor, ahora toda esa gente que se quedó dependiente del día anterior te buscan. Y Cristo les dijo: no, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo, la misericordia encarnada, supo decir que no. El Señor protegió celosamente dos cosas: su comunión con el Padre y llevar a cabo la obra que el Padre le dio que hiciese. Aunque debo aclarar, ¿verdad?, que el hecho de estar con Cristo no necesariamente se contrapone al servicio a Cristo. Nosotros podemos tener comunión con Cristo mientras servimos a Cristo. De hecho, es imposible servir eficazmente a Cristo sin estar al mismo tiempo en comunión y en dependencia de Él. Dice la Biblia: separados de mí, nada podéis hacer. Pero todos sabemos que el ministerio puede llevarse a cabo en automático. Hermanos, el ministerio puede llevarse a cabo en automático, sin un deseo consciente de glorificar al Señor, sin depender conscientemente del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en automático, cuando nosotros comenzamos a no depender del Espíritu de Dios, sino de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, ahí nuestro ministerio comienza a menguar y la iglesia comienza a sufrir. Pero hay algo más en nuestro texto y lo veré mucho más brevemente. Hemos visto llamamiento y asociación. Veamos en segundo lugar el ministerio. El ministerio. ¿A qué los llamó Cristo? Bueno, cuando leemos los versículos 13 al 15, nosotros vemos que Cristo los llamó básicamente a dos cosas: a predicar y a mostrar compasión por los que sufren. ¿Vieron el texto? Dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios, a Simón, etcétera, etcétera. Cuando nosotros examinamos de cerca la descripción ministerial que aparece en este pasaje, notaremos de inmediato que se trata de una extensión de la obra ministerial de nuestro Señor Jesucristo, exceptuando obviamente su obra de redención. Hay algunos aspectos del ministerio de Cristo que nadie puede repetir. Nadie puede vivir la vida perfecta que Él vivió. Nadie puede morir en la cruz del Calvario como Él murió. Pero en sentido general, nosotros podemos decir que Cristo vino al mundo a revertir los efectos que el pecado causó en el hombre y la creación. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado ha causado miseria y esclavitud en el mundo, pero Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a mostrar compasión y misericordia para aquellos que sufren. Y eso era precisamente lo que este grupo de hombres estaba supuesto a hacer: predicar el evangelio de Cristo, proclamar las buenas nuevas de salvación, y al mismo tiempo Raúl y Gustavo mostrar en una forma práctica y piadosa la misericordia y compasión de Cristo, sanando enfermos y echando fuera demonios. Yo creo que hay ciertos aspectos del ministerio apostólico que también son irrepetibles, pero yo no voy a entrar en ese tema hoy. Sin embargo, al mismo tiempo yo creo que la iglesia de Cristo, de todas las edades y de todas las generaciones, está llamado a hacer exactamente lo mismo: predicar la palabra de Dios y manifestar a través de obras prácticas y tangibles la misericordia y la compasión
de Dios. Y estos dos aspectos ministeriales, mis queridos hermanos, son los que a partir de esta noche ustedes asumen oficialmente. Sigfrido, ¿cuál es el centro del ministerio pastoral? La enseñanza de la palabra de Dios. Raúl y Gustavo, ¿cuál es el centro del ministerio diaconal? La manifestación visible y tangible de la misericordia de Dios. Eso no quiere decir que los diáconos no puedan enseñar y que los pastores no deban manifestar misericordia. Líbrenos Dios, ¿verdad?, de compartamentalizar estos ministerios de tal manera que se excluyan mutuamente. Pero hay un énfasis claro en las Escrituras en lo que respecta a estos dos ministerios, como vemos claramente en Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos estaban desatendidas y los apóstoles dijeron: nosotros no podemos descuidar la enseñanza de la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Busquen entre vosotros hermanos que se encarguen de este ministerio. Y aparentemente allí nació el ministerio diaconal. ¿Cuál es el propósito esencial por el cual existe el diaconado? ¿Es únicamente ayudar a los pobres y a los necesitados de la iglesia? Bueno, si fuese solo eso, sería una labor encomiable, pero lo cierto es que el diaconado es mucho más que eso. Por un lado, mis hermanos, ustedes han sido llamados a mostrar el carácter compasivo y bondadoso de nuestro Dios. Y por el otro lado, ustedes han sido llamados a descargar a los pastores de ciertas labores, de modo que nosotros podamos dedicarnos por entero a la labor pastoral, como vemos en Hechos 6. Cuando los diáconos hacen lo que tienen que hacer, no lo hacen en nombre propio, lo hacen en nombre de la iglesia y en última instancia en nombre de Dios. Ustedes están proclamando, mis hermanos, que el Dios al cual predicamos es un Dios lleno de bondad, es un Dios lleno de compasión, tan lleno de bondad y de compasión que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para librarnos de la miseria en que estábamos sumidos por causa de nuestros pecados. Los pastores estamos llamados primariamente a predicar y a proclamar el mensaje del Evangelio, mientras los diáconos manifiestan el corazón misericordioso que hizo posible semejante redención. Cuando ambos ministerios funcionan armoniosamente, cada cual llevando a cabo su función primaria, proclamaremos el Evangelio con nuestros labios y lo respaldaremos con nuestras obras de misericordia. De más está decir, y con esto ya concluyo, que ninguno de ustedes podrá llevar a cabo el oficio que se les está encomendando en esta noche en vuestras propias fuerzas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 que si alguna competencia tenemos como ministros del nuevo pacto, esa competencia proviene de Dios. Y eso, hermano, nos llama a nosotros a orar fervientemente por estos hombres débiles. La buena noticia es que el Señor no nos ha enviado desarmados al campo de batalla. Los recursos de su gracia estarán disponibles día tras día tras día. Y déjenme decirles algo. Es muy probable que en aquellos días en que se sientan más débiles y a punto de desmayar, y ustedes van a sentir eso en algún momento, es probable que en esos días la provisión de su gracia sea más abundante. Ahora bien, como no todos los días se tiene la oportunidad de ordenar para el ministerio pastoral al esposo de una de nuestras hijas, por favor permítanme decirle algo a Sigfrido y a Stephanie esta noche. Solo el Señor sabe cuán especial es para Gloria y para mí verlos a ustedes sirviendo al Señor como lo hacen en la iglesia. Y el gozo que nos da el hecho de que Él os haya escogido y te haya escogido a ti, Sigfrido, para ser pastor en esta congregación que tanto amamos. Como hemos visto hoy, el ministerio no se transmite por herencia. Es un llamado soberano de Jesús y Él lo quiso así. Nuestra oración al Señor por ti, Sigfrido, es que te mantengas siendo fiel a Él en el desempeño de tu labor ministerial, pero sobre todo en tu propia relación con Cristo.
De tal manera que con el paso de los años tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, como le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta. Y en cuanto a Stephanie, obviamente, que el Señor le conceda seguir siendo la ayuda idónea que tú vas a necesitar como siervo de Dios, pero sobre todas las cosas como un cristiano común y corriente que trata de ser coherente con el evangelio que predicas. Que el Señor les conceda la bendición de servirle con fidelidad y perseverancia por muchos años y ver a vuestros hijos, a nuestros nietos, creer en Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo con pasión. Me toca orar esta noche después de la administración de la palabra y extrañamente yo no voy a orar por ellos. Eso le toca a otros pastores en el momento de la ordenación. Yo voy a orar por ustedes como iglesia. Y vamos a pedir al Señor en oración que nos dé como iglesia la gracia para recibir estos dones, la gracia para aceptarlos como regalos de Cristo, la gracia de apreciarlos. La palabra de Dios dice: tened en alta estima a los que os presiden, tenedles en alta estima. Entonces mi oración por la iglesia es que el Señor nos conceda ser una iglesia, seguir siendo una iglesia que estime, ame, ore, sostenga la labor de sus líderes.